Hola mis queridos hermanos y buscadores de la verdad y compañeros de viaje. Estamos llegando a unos momentos y a una época navideña donde nuestro corazoncito se pone tierno y bueno, pues hablamos con todos, nos reunimos con todos, comemos con todos, hacemos nuestra vida. Pero yo os quiero leer. Sabéis que yo quería hacer una película sobre la vida de Jesús, que no está descartado, pero lo que pasa es que tengo que tener pasta, que no la tengo. Por lo tanto, esbozaba realmente. La película se empezaba con esta documentación que os voy a leer ahora sobre el nacimiento, el día tan fenomenal que vino nuestro Jesús de Nazaret y encarnó como ser humano. Y os leo esto tal y como es. Cada uno puede pensar lo que quiera. Es lo que esto nos han explicado en Arpas Eternas, Hilarión del Montenevo, ni más ni menos. También aquí pongo algunas expresiones mías, pero es un poquito largo, pero espero que os guste. Creo que es necesario que lo sepáis. Cada uno que tenga su punto de vista, que me parece correcto, pero yo expongo este punto de vista para que por lo menos lo tengáis en conocimiento. Después pensar lo que queráis. Y empiezo así. Desde la anunciación de Miriam, siguiendo los pasos de su esposo José, y todos los traslados hechos por la familia, no todos los componentes, la estancia en Belén con su nacimiento, clarificación del nacimiento en la casa de Elcana y no en un pesebre como siempre nos han contado. Y dicho esto, relato una pincelada de la venida del avatar divino o verbo de Dios. Era el año 747 de la fundación de Roma, 8967 de iniciada la civilización adámica. Únicas fechas exactas y de posible comprobación que podemos dar para orientación de los estudiosos. Júpiter y Saturno, ambos planetas, se dirigían hacia los dominios zodiacales de Piscis, estrechamente vinculado por entonces a los destinos del gran pueblo seguidor de Moisés. La tierra de promisión dada por él al pueblo de Israel entre Mar y el Jordán parecía tener una extraña atracción para los dos radiantes viajeros celestiales, que corrían a celebrar su formidable himneo justamente en el campo sideral que constituía su patrimonio. Y los sabios estudiantes de las grandes fraternidades ocultistas seguían con estática mirada aquella grandiosa marcha estelar que desde siglos atrás sabían que ella debía marcar la hora precisa de la aparición del hombre de Dios sobre el planeta. ¿Dónde se unirían los dos radiantes viajeros? ¿En cuál de los 12 palacios zodiacales estaría la magnífica cámara nupcial de los amantes celestes? Y la mirada de los sabios penetraba los abismos en busca de la gran verdad. ¡Piscis!, gritaron todos a una vez cuando le vieron darse allí el abrazo supremo mientras el solsticio de invierno cubría de nieve la tierra de promisión vislumbrada por Moisés. Y en el éter azul, el rojizo Marte corría también presuroso hacia Piscis para cubrir con la púrpura de sus cendales flotantes el resplandeciente himneo de Júpiter y Saturno. La reunión de los tres planetas era la eterna claridad que marcaba la hora exacta, precisa, inexorable, en que el hombre de Dios abría sus ojos humanos a la vida física sobre el planeta Tierra para la postrera inmolación, la que coronaba su gloriosa y larga carrera de Mesías instructor de humanidades. Y de las grandes escuelas de la divina sabiduría salieron en viaje audaces peregrinos hacia la tierra bendita, donde había nacido el Hijo de Dios en carne de hombre. 6 siglos antes, Isaías, uno de los más grandes videntes de Israel, había contado en su arpa de cuerda de bronce, cuyas vibraciones estremecían las almas. Y tú, Betlén de Judá, no eres pequeña, sino grande entre las ciudades de Israel, porque de ti nacerá el Salvador de los hombres.
Y como esa noche séptima del solsticio de invierno permanecían muchos en vigilia para contemplar el grandioso espectáculo anunciado por los astrónomos asirios y caldeos, algunos de los cuales hasta temían un cataclismo estelar que produjera la disgregación de varios mundos, incluso la Tierra. Fue así como los pastores benemitas velaban también, y por su sencillez de costumbres y fervientes plegarias a Jehová, pidiendo misericordia, captaron los más sensitivos la onda de armonía divina emanadas de las grandes inteligencias que prohijaban la entrada del hombre Dios al plano físico, onda radiante de luz y de gloria que vertían sobre la tierra como una cascada musical el inolvidable canto de amor y de la paz. Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y ahora esto es lo que pasaba en la casa del Cana. Miriam y José, Sara y Elcana, únicos seres humanos que presenciaron el advenimiento del Verbo de Dios, cayeron en hipnosis estática por la fuerza de vibración del gran espíritu que tornaba posesión de su materia para una vida terrestre. Los fluidos sutiles y penetrantes de la purísima inteligencia que apadrinaban la conjunción planetaria que ya conocemos no pudieron ser resistidos por la débil materia física de los cuatro seres presentes y tan de cerca inmediatos al acontecimiento. Josep y Elcana sacudieron más pronto el sopor suavísimo y profundo que les invadiera y que ellos inconscientemente calificaron de sueño letárgico, producido por un exceso de incienso y mirra que se quemaban en las ascuas del pebetero. Ellos despertaron a Sara, porque el recién nacido se quejaba. Quedo, suavísimo, querubín de rosas y nácar, yaciente en la blancura del lecho de la madre, aún sumergida en la bruma radiante de la hipnosis. Sara, mujer humilde y buena, fueron sus manos laboriosos las que primero tocaron el sagrado cuerpo del Cristo recién nacido y serían también las últimas que perfumaron su cadáver 33 años después, cuando Miriam, desvanecida en profundo y doloroso desmayo, caía sobre el pecho de la Magdalena enloquecida al serles arrancados el santo cadáver para llevarla a la sepultura. Sara, laboriosa y abnegada mujer, ignorada en tus grandes silencios y oscura ante los hombres, que buscas tu cumbre por senderillos solitarios y olvidados donde brotan florecillas que nadie codicia, ni busca ni ambiciona. Senderitos hogareños que muy pocos ven y menos aún valoran y comprenden. Mas nadie borrará de tus manos el sagrado florón de oro estampado en ellas por el divino contacto del cuerpo recién nacido del Hijo de Dios. Hasta aquí realmente fue el nacimiento o la entrada del Maestro. Y continúa así. 3 esenios de edad madura, cuya vivienda se levantaban en los suburbios de Belén hacia el oriente, velaban en torno a la hoguera, encendida junto a un ventanal que les permitía contemplar el espectáculo grandioso y acaso amenazador de la unión de los grandes planetas en el infinito azul. Los 3 jefes de familia, Alfeo, Joseías y Elazar, estaban reunidos en la casa de este último, a causa de que, teniendo numerosa familia, entre las que estaban sus padres ancianos, necesitaba ser ayudado para el temido caso de que un cataclismo sideral tornara en escombros la vivienda. Mientras que Alfeo y Doseías, ambos viudos, solo tenían el criado guardián de los ganados. La esposa era muerta y los hijos ya casados formaban una familia aparte. Y aquí que cuando la conjunción planetaria era perfecta, vieron que interceptando la luz de los 2 amantes siderales, unas nubecillas de púrpura y de nieve, de azul y oro, parecían acercarse en vuelo sereno y majestuoso hasta poder distinguir claramente formas humanas como pintadas sobre el azul de los cielos por una mano de artista.
Parecían tener laúdes y cítaras, produciendo una armonía lejana, muy lejana y débilmente perceptible. Los tres esenios, hecho todo ojos y oídos, parecían tres figuras de arcilla, recortadas en el ventanal, escuchando y mirando sin acertar a moverse. Las radiantes figuras humanas de una sutileza que por momentos se esfumaba en las penumbras azul de la noche, parecían volar hacia la dormida ciudad de Belén, cuya techumbre, cubierta sin nieve como las copas de los árboles centenarios que les rodeaban, aparecían a lo lejos como una inmensa manada de elefantes blancos entregados al reposo nocturno. Una que otra luz de alguna ojiva de observación cortaba a intervalos la blanca monotonía de la ciudad dormida bajo la nieve. Alfeo y Joseías, que por estar ya libres de los lazos de familia concurrían más asiduamente a los ocultos templos esenios de la montaña, tenían más desarrollada la facultad clarividente y pudieron percibir con alguna nitidez que las hermosas figuras radiantes flotaban sobre la casa del Cana, el tejedor, en cuyo interior se vislumbraba la dorada claridad de la hoguera encendida. Los maestros, decía Joseías, nos están anunciando la llegada de un Redentor, acontecimiento que sería precedido de extraordinarias manifestaciones en los cielos, y acaso sea este el momento. Y ya andando por la ciudad, en su lado oriental, donde se hallaba la casa de Elcana, presenciaron que allí desaparecían o se fumaban las espléndidas visiones. Mas, ¿cómo puede haber nacido allí?, añadía Alfeo, si Elcana vive solo con su mujer y solo tuvieron un hijo, que ya es casado y vive en Sebasté. Y rodando alrededor de la silenciosa y tranquila morada del tejedor, escucharon. Era el preciso momento en que Elcana y José sacudían el sopor hipnótico que el acercamiento de inteligencias superiores le habían producido, y los tres ansiosos observadores externos escucharon la voz de Elcana. Sara, Sara, despierta, que el niño ha nacido y empieza a llorar. Y llamando tenue a la puerta del taller, vecino a la alcoba, desde fuera decían: Elcana, esenios llaman a tu puerta. Ábrenos, por favor. La hospitalidad es una de las grandes leyes de los esenios, y Elcana abrió su puerta. ¿Qué pasa en tu casa, que todas las luces de los cielos bajan sobre ella?, preguntaron los visitantes. ¿Luces decís? Velando, nos habíamos dormido y nos hemos despertado con los bajidos del niño, le contestó el interpelador. No, sino Miriam, nuestra sobrina, que vino desde Nazaret a esperar aquí el nacimiento de su hijo. Elcana, díjole Joseías, ¿ya sabes que los ancianos han anunciado la venida de un gran profeta sobre Israel? ¿No será este, acaso? Entrad y hablaremos. Y los tres visitantes escucharon de los labios de Elcana el tejedor el relato de los sueños que él y Sara habían tenido referente al hijo de Miriam y José, que acababa de nacer. No hay duda que es él, afirmaron todos a la vez, y en convicción fue mayor cuando Elcana le refirió cuanto a Miriam había sabido por boca de José su esposo, referente a la virtud y silencio de la dulce mujer cuya vida parecía una continuada contemplación interior, aún en medio de las faenas penosas del hogar. Y poco después fueron conducidos a la alcoba de Miriam, que sentada en su lecho tenía en el regazo a su tierno recién nacido. Y aquellos hombres adultos, esenios, con alma radiante de fe y esperanza, cayeron de rodillas para así, de rodillas, besar las tibias manecitas del querubí de rosa y nácar que dormía en profunda quietud. Realmente es extraordinario este pasaje, pues nos indica la pureza de su gente y lo distinto y simple que fue la llegada del Verbo de Dios a la tierra. Estando en este punto, creo que tengo que explicarle quiénes eran los esenios y por qué Dios escogió a esta comunidad judía para que su divinidad tomara cuerpo de hombre en la tierra. Pues bien, trataré en un espacio corto y dejar claro quiénes eran los hombres y mujeres que llevaban una vida totalmente en línea de como Dios dijo a su hijo Moisés.
Eran los esenios la rama más directa del árbol grandioso de la sabiduría de Moisés, el cual tuvo entre la tribu levítica que organizó antes de llegar a la llamada tierra de promisión, un jovencito que conquistó el privilegio desusado de las ternezas del gran corazón del legislador. Era como una alondra sobre las alas de un águila. Era como una flor de aire prendida en el tronco de un roble gigantesco. Este jovencito llegó a hombre al lado del gran hombre emisario de la divinidad, y tanto mereció la confianza de Moisés que en horas de amargura y de profunda incertidumbre solía decirle: Gesén, niño de cereza y de miel, toma tu cítara y despeja mi mente, que una gran borrasca ha encrespado las aguas de mi fuente. Gesén tocaba la cítara, y Moisés oraba, lloraba, clamaba a la divinidad, que se desbordaba sobre él como un grandioso manantial de estrellas y de soles. Este humilde ser que eligió la vida oculta en ese entonces como expiación de grandezas pasadas que había entorpecido su vida espiritual, había acompañado a Moisés cuando sus guías, o sea, las grandes inteligencias que apadrinaron su encarnación, le anunciaron que había llegado la hora de su libertad, que subiría a la cumbre de Pisga, donde vería la gloria de Jehová, la gloria que Jehová le aguardaba. Gesén le siguió sin que Moisés lo supiera. Hasta que estuvo en lo alto de la encarpada montaña, le acompañó hasta el desprendimiento de su espíritu en el éxtasis de su oración, en una noche de luna llena, y cuando estuvo seguro que su maestro no se despertaría más a la vida física, recogió su cuerpo exánime, que sepultó en un vallecito llamado Ben Peor, sembrados por arrayanes en flor, bordados por lirios silvestres y donde anidaban las alondras y los mirlos. Le pareció digna tumba para aquel ser excepcional que tanto había amado, y para no revelar nada cuanto había ocurrido, según él le ordenara, se refugió en una caverna y no se presentó más a Josué, el sucesor de Moisés, por lo cual él y los príncipes y los sacerdotes tuvieron en cuenta lo que el gran profeta le había dicho: si pasados 30 días no bajo de los montes, no me busquéis en la tierra, porque Jehová me habrá transportado a sus moradas eternas. En este punto abrazamos un paréntesis y explicamos el por qué esta comunidad se mantuvo oculta desde su fundación hasta mucho después de la muerte de Yahshua. ¿Qué idea original y extraña guió a los esenios a ocultar su gran santuario madre en tan agrestes y pavorosos montes? Probablemente la explicación la tenemos en este relato de la despedida de Gesén de la vida terrenal, y que dice así: Yo, Gesén, hijo de Nadab, de la sangre de Aarón, que huía a la altura de Nebo en seguimiento de Moisés, mi señor, juro por su sagrada memoria que él me mandó recoger de su cuerpo estas escrituras cuando le viere muerto, y me declaró que la voz de lo alto le aconsejó llevarlas consigo para que no fueran destruidas y adulteradas como ya pensaban hacerlo una vez muerto el autor, pues que habían tenido visión de que fueron quemadas las copias fieles que él mandara sacar para uso de los sacerdotes y del pueblo, copias fieles que él mandará sacar para uso, sacerdotes y del pueblo. Mi padre Adab, hijo de Aarón, gran sacerdote, fue muerto en el altar de los holocaustos por ofrecer incienso sobre las ascuas y panes de propiciación y negarse a las degollaciones de bestias repudiadas por el gran profeta. Y huí en pos de él a causa de que su ley fue sustituida por otra ley beneficio de los sacerdotes y de los príncipes de Israel, dueños de los de los ganados que prescribían sacrificar para su negocio y ganancias. Que Jehová, poderoso y justiciero, ante quien voy a comparecer dentro de breve tiempo del testimonio
de que digo verdad, enviándome un siervo suyo, que cierre mis ojos y recoja las escrituras de Moisés, que yo, su siervo, ha conservado. Y Jehová le escuchó. Más abajo aparecía una línea escrita con caracteres más gruesos y temblorosos. Lloro de gozo y bendigo a Jehová, que dio testimonio de que yo decía verdad, y trajo a mi soledad estos 6 levitas que huyen de la abominación de Israel, entregados a la matanza de los pueblos que quieren habitar, renegando de la ley de Moisés, que dice, no matarás. Y luego con letras diferentes se veía, atestiguamos de ser todo esto verdad, y 6 nombres, Joán, Sabdiel, Jonatán, Saúl, Asalé, Nehemías y Azur. Este jovencito Esén, de la familia sacerdotal de Aarón, fue el origen de los esenios, que tomaron su nombre como congregación, y la historia, como siempre, para bien como para mal, nos lo dibujan como una secta de los judíos. La cumbre de Pisga, donde Moisés tuvo 6 grandes visiones, el monte Nebo, donde murió, y el valle de su sepulcro, fue el lugar sagrado elegido por los esenios para su gran templo de roca viva, que perduró, como ya comenté anteriormente, hasta mucho después de Yahshua de Nazaret. He ahí por qué habían sido elegidos los fragosos montes del Moab para cofre gigantesco de cuanto había pertenecido a Moisés. Allí estaban aquellos 2 tablas y el que había grabado en estado estático y que él mismo rompió en 2 por la indignación que le causó al bajar del monte Orbe y encontrar que el pueblo adoraba a un becerro de oro y danzaban ebrio alrededor de él. Gesén había recogido aquellas tablas rotas y eran las que guardaba en el gran santuario madre de la fraternidad esenia. Y llegados a este punto, solamente me resta decir que toda la vida del ungido o avatar divino fue un claro ejemplo de amor hacia el prójimo, sin importarle su salud física, para nada, y eso es de lo que queremos resaltar en la película. Todo el amor que tenía y dio a todos los hombres y mujeres de este planeta. Fue tal que hasta su vida dejó que se le arrebataran un grupo de indeseables y necios que solo veían a una cuarta de sus narices, que por encima de todo estaba su egoísmo en el poder y riqueza, dejando las leyes de Jehová que ellos proclamaban como dogma de fe y que habían cambiado a su antojo y necesidades. Y antes de exponer el último resumen, quisiera exponer 2 puntualizaciones. Cuando él llegue a su punto final, no quisiéramos que su pasión... Bueno, aquí corto, porque esta es la explicación de la película y todo lo que quería decir ya está dicho. Por lo tanto, ya sabéis un poquito lo que es y aquí os lo dejo. Es una historia totalmente diferente, pero caray, la garganta me juega malas pasadas y así que aquí lo dejo. Un abrazo para todos y espero que tengáis una feliz Navidad y una feliz salida del 2023 al 2024. Abrazos a todos. Gracias.